Resumen por capítulos de los milagros de Nuestra Señora. Milagro primero de Nuestra Señora. El primer milagro tiene como protagonista a Ildefonso, arzobispo de Toledo. Este hombre era muy fiel a la Virgen y la historia cuenta que celebró una fiesta y una misa en honor al ángel Gabriel, que es el que bajó para embarazar a la que luego sería la madre de Jesús. Para agradecer este evento, la Virgen se le apareció y le regaló una casulla, la vestidura exterior de los curas. A su muerte, él sucedió otro arzobispo, de nombre Siagrio, que era muy soberbio y quiso quedarse con la casulla. La Virgen, que no toleraba esas faltas de respeto ni hacia ella ni hacia sus fieles, hizo que la prenda de ropa apretara la garganta de Siagrio hasta ahogarle. Milagro segundo de Nuestra Señora. El personaje principal de este episodio es un devoto mariano que siempre rezaba a la Virgen, hasta el punto de que le ordenaron sacristán. Sin embargo, aunque siempre siguió rezando, cambió ligeramente de hábitos y empezó a beber y a vivir una vida no tan clerical. En una de sus salidas se cayó al río y murió. Durante el juicio final, ángeles y demonios debaten sobre dónde ha de ir su alma, ya que había hecho bien pero también mucho mal. Es entonces cuando hace su aparición la Virgen, que recuerda que ese hombre ante todo era un gran fiel suyo, así que toma la decisión de hacer una excepción y devolverle la vida, demostrando así su poder. Cuando el sacristán resucita, decide confesarse, hacer penitencia y volver a una vida clerical, como agradecimiento a la bondad de su señora. Milagro tercero de Nuestra Señora. El tercer milagro sigue una estructura muy similar al anterior, en la que un clérigo que tenía sus luces y sus sombras recibe un favor por parte de la Virgen, a la que guardaba mucha devoción. En este caso concretamente el hombre muere durante un asalto y sus asesinos deciden enterrarlo en el mismo bosque. La señora se presenta ante ellos y les da un plazo de 30 días para que trasladen el cuerpo al camposanto del convento. Cuando se disponen a desenterrarlo, seguir las órdenes de la Virgen, ven que de la boca del clérigo muerto sale una bella flor. Milagro cuarto de Nuestra Señora. En esta ocasión un gran fiel de la Virgen, que cada día le rezaba hasta en 5 ocasiones, cae enfermo. Durante su convalecencia la Virgen se le aparece para prometerle que le va a devolver su cariño y que le va a cuidar. Sin embargo, el hombre muere, pareciendo que su señora ha faltado a su palabra. Nada más lejos de la realidad, ya que ella lo que hace es cuidar su alma y llevársela al paraíso, donde estará bien y sin un cuerpo sufriendo. Milagro V de Nuestra Señora. Con este milagro la moraleja queda clara. Es importante siempre permanecer en el lado bueno, ser honesto y generoso. Así es como se comporta el protagonista, un hombre pobre pero que lo poco que tiene lo reparte entre sus iguales para ganarse los favores de la Virgen. Cuando llega el momento de su muerte, la Virgen se presenta ante él y lleva su alma con Dios. Milagro sexto de Nuestra Señora. Este sexto milagro demuestra que la Virgen siempre valora la devoción de sus fieles y que el juicio mariano es más valioso que el juicio terrenal. El hombre que protagoniza este episodio es un ladrón que siempre rezaba a su señora. Gracias a este, cuando es condenado a muerte por sus acciones criminales, Santa María lo salva de la horca y luego de la decapitación. Finalmente, los verdugos entienden que ese hombre no merece morir y lo dejan vivo para que se redima. Milagro séptimo de Nuestra Señora. Este milagro se distingue del resto porque su protagonista, un monje del monasterio en San Pedro, Colonia, no era devoto de la Virgen, o al menos no se menciona ni se destaca durante la narración. De hecho, no seguía la vida clerical, yacía con mujeres e incluso había sido padre. Cuando se muere, sin confesarse, los diablos se disponen a llevárselo, ya que no queda duda aparente de que su destino tenga que ser otro. No obstante, San Pedro se apiada de él y pide a Jesús que tenga clemencia. Cuando éste no le hace caso, acude a su madre, a la Virgen, que decide devolverle la vida al monje para que haga penitencia y redima sus pecados. Leer también. Resumen de San Manuel Bueno, mártir de Miguel de Unamuno. Milagro octavo de Nuestra Señora. El clérigo del milagro octavo también llevaba una vida alejada de las directrices del convento. Una noche se dirigía a una romería cuando un diablo disfrazado de Santiago se le aparece en medio del camino. Reprochándole sus pecados, le dice que puede perdonárselos si hace penitencia y se corta los genitales. El clérigo, asustado, hace lo que le mandan y muere desangrado. El Santiago verdadero se presenta entonces y se enfrenta al demonio que le ha usurpado la identidad. Es un debate al que Berceo otorga un tono muy humorístico. Para solucionar el conflicto, llama a la Virgen, que decide que lo justo es devolverle la vida al monje, sin genitales, y pedirle que haga una penitencia de verdad, sin engaños. Milagro noveno de Nuestra Señora. El clérigo del noveno milagro solo da misa rezando a la Virgen, ya que no se sabe más oración que la de Salve Santa Parens. Su obispo se lo recrimina, humillándolo, y le prohíbe volver a subir al púlpito a dar misa. El clérigo, confundido, pide consejo a su señora.
Esta decide aparecerse al obispo y amenazarle con que la muerte le llegará en 30 días si no restituye las misas del clérigo mariano. Milagro 10 de Nuestra Señora de nuevo. Con este milagro Berceo cuenta una historia sobre el pecado y el perdón del alma. Lo hace a través de lo que les ocurrió a dos hermanos. Pedro, cardenal de Roma con mucha avaricia, y Esteban, senador que había llegado al poder amañando las votaciones y robando dinero público. A su muerte ambos se encontraron en el purgatorio, donde juzgaron los muchos pecados de ambos. Sin embargo, uno de ellos consigue la salvación y recibe una segunda oportunidad para ir al cielo gracias a la Virgen, que se apiada de su devoción a San Proyecto. Esta le ordena volver al mundo terrenal y, en 30 días, enmendar sus errores a base de rezos a su persona y devolviendo lo que se había llevado. Cumple su misión y, al final del período dado por la Virgen, vuelve a morir pero esta vez para ir al cielo directamente. Milagro 11 de Nuestra Señora. A pesar de ser un estafador y timador, un gran devoto de la Virgen es rescatado de las garras de los demonios por varios ángeles, que habían sido enviados por su señora. Los diablos, en cuanto oyeron el nombre de la Madre de Jesús, dejaron el alma libre para que fuese con su dueña. Milagro 12 de Nuestra Señora. Un prior de la ciudad de Pavía, en Italia, no llevaba la vida más correcta, pero sí rezaba siempre a la Virgen. Cuando murió su alma primeramente fue exiliada, pero un tiempo después el sacristán de su iglesia escuchó su voz contándole que la Virgen benevolente le había salvado y ahora estaba en un lugar mejor. Milagro 13 de Nuestra Señora. Este milagro, como el anterior, también ocurre en Pavía. A la muerte del obispo, la comunidad religiosa debe elegir a otro. La Virgen se aparece en sueños a un hombre muy cristiano y le dice que deben elegir a un tal Jerónimo, que era un gran fiel suyo. El hombre cristiano explica a todo el mundo lo que ha dicho la Virgen. Todos votan a Jerónimo, que pasa a ser un gran obispo. Milagro 14 de Nuestra Señora. En un convento unos monjes veneraban una imagen que había de la Virgen. Berceo cuenta que un día cae un rayo y todo el edificio se quema, salvándose solo la imagen y los propios monjes, que entonces alabaron aún más a su señora. Milagro 15 de Nuestra Señora. Tras la muerte de sus padres, un joven que amaba a la Virgen por encima de todo hereda una gran fortuna. Hay quien le aconseja y le obliga a casarse y a tener hijos para que las tierras no se queden yermas tras su muerte. Cuando se dirige al altar, al chico se le aparece la Virgen diciéndole que, si realmente la ama, no debería casarse. No obstante, termina haciéndolo pensando que no le queda remedio. Por la noche, tras la boda, el joven desaparece en el bosque, arrepentido, y nunca más se le vuelve a ver. Sin embargo, nadie se preocupa porque todos saben que su señora lo está protegiendo y evitando así que consuma el matrimonio. Milagro 16 de Nuestra Señora. Cuenta este episodio que en la villa de Borges vivía un clérigo que enseñaba en la escuela. En esta escuela había un niño judío al que todos aceptaban y al que invitaron a comulgar durante la misa. Él comulga y se queda maravillado por la imagen de la Virgen. Cuando vuelve a casa y le cuenta a su padre lo que ha pasado, este se enfada y se dispone a matarlo echándolo al fuego. Sin embargo, la Virgen lo impide y le protege de las llamas. Milagro 17 de Nuestra Señora. 3 hombres perseguían a otro al que querían asesinar. Un día lo encontraron solo y lo mataron en una iglesia dedicada a la Virgen en la que había ido a buscar refugio. La Virgen, enfadada, envió un gran fuego para quemarles. Asustados, los 3 asesinos acudieron a la iglesia para implorar el perdón mariano, que ella les concedió. Milagro 18 de Nuestra Señora. En este milagro el autor cuenta cómo durante las fiestas de Santa María, en agosto, los obispos cristinos escuchan su voz saliendo de la iglesia y diciendo que los judíos mataron a su hijo. Como venganza, los clérigos buscan a todos los rabinos y, al encontrar una figura de cera de Cristo crucificado en cada de uno de ellos, terminan por matar a todos los judíos. Leer también. Resumen de relato de un náufrago de Gabriel García Márquez. Milagro 19 de Nuestra Señora. Este milagro cuenta la historia de un pueblo cuyo mar siempre estaba embravecido y costaba la vida a muchas embarcaciones y personas, que terminaban ahogadas. El único día en el que las aguas se calmaban era cuando la gente acudía a la iglesia de la costa. Un año una mujer embarazada se quedó atrás y llegó tarde a la misa, por lo que el mar se la tragó. Sin embargo, la Virgen la salvó e hizo nacer a su hijo sano y salvo. Milagro 20 de Nuestra Señora. Un clérigo devoto de la Virgen pero también del alcohol vuelve a su casa borracho tras haber ido a la bodega. Durante el trayecto el diablo se le aparece disfrazado de toro, perro y león, pero la Virgen siempre acude a ayudarle y le salva las 3 veces. Finalmente lo acompaña hasta su habitación y el clérigo le promete que al día siguiente se confesará y dejará atrás los malos hábitos. Milagro 21 de Nuestra Señora. Esta historia es la de una abadesa fiel a la Virgen pero que se quedó embarazada.
Ante la inminente visita del obispo, la abadesa pide ayuda a su señora. Esta aparece y le hace parir a un niño sano al que luego entrega a un buen hombre que lo criaría. Cuando el obispo llega, la abadesa dice que si la quieren echar tendrás que probar que realmente está encinta. Como ya no lo estaba, el obispo piensa que le han mentido y se enfada. Para frenar su ira, la abadesa cuenta lo que realmente ha ocurrido y el milagro realizado por la Virgen. El obispo se cerciora de que efectivamente el niño está a cargo de un ermitaño y pide volver a verlo en 7 años. Pasado ese tiempo comprueba que se está convirtiendo en una persona de bien y, a su muerte, le cede el obispado. Milagro 22 de Nuestra Señora. Varios peregrinos navegaban hacia Tierra Santa, pero su embarcación naufraga cuando el mar empeora repentinamente. Algunos de los peregrinos no logran subir a los botes salvavidas. Desde la orilla, los que sí sobrevivieron ven cómo varias palomas salen del mar, lo que interpretan como las almas de sus compañeros. Sin embargo, al poco son ellos los que emergen y explican que la Virgen los ha salvado. Milagro 23 de Nuestra Señora. Un burgués de Bizancio poseía una gran riqueza que repartía y compartía. Sin embargo, perdió todo y solo le ayudó un judío que le hizo un préstamo con la Virgen y Dios como testigos. Cuando recuperó el dinero, se lo devolvió. No obstante, al tiempo volvió a casa y vio cómo el judío le estaba robando alegando que nunca le había devuelto nada. Los testigos divinos entonces aparecen para indicar que sí lo hizo, pero que uno de sus empleados había escondido el dinero bajo su cama para robarlo. Cuando quedó demostrado, los judíos se convirtieron al catolicismo. Milagro exquisito de Nuestra Señora. 2 hombres, uno de ellos clérigo, asaltaron una iglesia e intentaron robar objetos marianos. La Virgen les arrebató su botín y los encerró para que no pudiesen salir. Cuando llegaron los hombres para juzgarlos, el que no era clérigo fue rápidamente ejecutado. Sin embargo, al otro el obispo lo envió de vuelta a Ávila, ya que al no pertenecer a su obispado no podía castigarlo directamente él. Milagro XXV de Nuestra Señora. El último de los milagros de Nuestra Señora cuenta la historia de Teófilo, un hombre muy instruido, querido por el pueblo y vicario del obispo. Cuando este último muere, todo el mundo pide al arzobispo que nombre a Teófilo como sucesor, sin embargo este no quiere porque no se ve preparado. Finalmente, se elige otro obispo y otro vicario, lo que hace que terminen olvidando a Teófilo. Este se enfada y, lleno de envidia y rabia, acude a casa del diablo para llegar a un acuerdo con él y que se le devuelva su anterior estatus. Para ayudarle, el diablo le dice que escriba y firme una carta renegando de la Virgen y de Dios. Así lo hace, pero al tiempo cae enfermo, se arrepiente y empieza a rezar de nuevo a Dios y a su Santa Madre. Estos terminan concediéndole el perdón y ayudándole a quemar la carta.